Buenas noches. Señor Jesús, en esta noche, Padre Celestial, te pido, Señor, nuestro, Padre nuestro, tú que nos envíes tu espíritu a don Carlitos para que él siga transmitiéndonos tu palabra, Señor, y también a nosotros. Envíanos tu espíritu para que también le escuchemos y entendamos tu palabra, Señor. Señor Jesús, en esta noche, Padre Celestial, te pido por todos, por todo el mundo entero, Señor, por todo lo que está pasando, Señor, a través del agua, Padre Celestial, porque son personas que no tienen dónde vivir, no tienen nada, Señor. Ayúdalos, Padre. También te pido, Señor, por toda mi familia, por todos mis hermanos que están lejos, como los que están cerca, y los que están enfermos, Señor. También te pido por toda la humanidad, por todos los que están en los hospitales, a las personas que los atienden, Señor. Ayúdanos, Señor, para soportar tanta cosa, Señor. Te lo pedimos, Padre mío. También te pido por toda la comunidad de Madres Mónicas que siempre estén bien y que siempre estemos en esta reunión, Señor, porque lo necesitamos, Padre. Te doy gracias también por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias. En esta noche, rezo tu oración, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. A ti, Mamá María, también. No te olvidamos, Virgen Divina, porque tú sufriste con tu hijo y también eres bendita y derrama tus bendiciones con nosotros, Virgen. Madre mía, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Magdita. Dios te bendiga por esa oración tan preciosa. Bueno, hermanas, que como les he indicado, si alguna tiene personas a su alrededor y que están, digamos, hablando o comunicándose, cierre su micrófono, ¿verdad? Para que ese sonido no se escuche aquí en el grupo. Y cuando quiera participar, abre su micrófono, habla y después lo vuelve a cerrar, ¿verdad? Háganlo como ustedes quieran, pero es una sugerencia. Bueno, miren, hermanas, nosotros, ustedes saben que estas enseñanzas que hemos venido recibiendo, ustedes y yo, son el deseo de Jesús para cada uno de nosotros. Entonces, tomando en cuenta que es Jesús el que está interesado, sumamente interesado en que cada uno de nosotros siga aprendiendo de Dios y siga aprendiendo de Él, hoy es importante que conversemos acerca de todo lo que hemos estado recibiendo en relación a la cristología. En inicio, no nos preocupemos y no nos dejemos como que apantallar a veces por las palabras. La cristología es simplemente conocer a Jesús. Así que no vaya a hacerse bolas usted con la palabra cristología. Es conocer a Jesús, simplemente.
Entonces, en ese conocer a Jesús, que Él es el más interesado en que lo conozcamos, se nos ha planteado a través de uno de sus profetas, que es el Monseñor Catalán Mesa, que Jesús es el Santo de Dios. Y esa expresión de ser el Santo de Dios, pues, Él nos ha ido explicando cuál es la razón por la cual lo llaman Santo de Dios, para que nosotros también podamos descubrirlo como ese Santo de Dios. Para eso es la enseñanza. Entonces, el conocer a Jesús nos ha invitado Él a comenzar a conocerlo en su santidad, en la santidad que tiene Jesús. Y entonces vimos, ¿verdad?, que Jesús se manifiesta como persona humana en el momento de la encarnación, por obra del Espíritu Santo y voluntad del Dios Padre, porque decide de su Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decide restablecer la armonía que el hombre perdió con Dios porque pecó. Entonces decide Dios que es necesario restablecer esa armonía, y para hacerlo de manera que nosotros pudiéramos descubrirnos lo que significa ser un ser humano, entonces Él decidió enviar a su Hijo, a Jesús, para que viviera la experiencia de ser humano. Esto ya es un milagro de Dios, un portento. Cómo Dios elige, siendo Dios, transformarse en una criatura, en un ser humano. Y entonces eso es un misterio, es el misterio de nuestro Dios. Pero la razón por la cual Dios hace provoca ese milagro es porque nos ama tanto, y como lo vimos en las enseñanzas pasadas, está locamente enamorado de nosotros. ¿Quién cree eso? Pues nosotros. Nosotros tenemos que creerlo, porque el Señor nos lo ha dicho. Él de muchas formas nos lo ha manifestado a través de su palabra y a través de Jesús. Y entonces ese mensaje de amor y de misericordia que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, pues hace que Dios se convierta en una víctima. Víctima. Él. Para redimir nuestro pecado. Para restablecer esa armonía con Él. Y para que nosotros nos descubramos como seres creados por Dios a su imagen y semejanza. Mire el proceso del plan de salvación de Dios, que a través de Jesús, de ese envío y esa encarnación, empieza a presentarnos al verdadero hombre, al hombre nuevo, al hombre creado por Dios, que es obediente a la voluntad de Dios y que hace su voluntad porque lo quiere agradar. Y de esa manera Jesús nos ha enseñado que eso es lo que quiere que nosotros hagamos. Que al igual que Jesús lo imitemos para agradar al Padre y hacer su santa voluntad. Ese hecho, vimos, ¿verdad? Entonces, cómo la iglesia fue descubriendo en ese plan de salvación de dónde proviene la santidad de Dios en Jesús. ¿De dónde proviene esa santidad? ¿Verdad? Y entonces se descubrió como una revelación del Espíritu Santo que la persona de Jesús tiene dos naturalezas. La naturaleza del Verbo Divino, que es miembro de la Santísima Trinidad, y la naturaleza del Dios que se encarna como ser humano, como Jesús de Nazaret. Y ahí tenemos las dos naturalezas de Jesús. Es una sola persona, pero tiene esas dos naturalezas. Esas dos naturalezas, entonces, se han ido manifestando en la palabra de Dios y en la vida de Jesús. Y entonces descubrimos que el Verbo de Dios, siendo Dios el miembro de la Santísima Trinidad, es más grande
que Jesús de Nazaret encarnado en Virgen María, porque se transformó en un ser humano, en una criatura. Entonces Dios es más grande que la criatura. Por lo tanto, la santidad del verbo de Dios, ¿verdad?, no permite que Jesús de Nazaret, ¿verdad?, presente el pecado. Entonces Él es igual a todos los seres humanos, excepto, dice, en el pecado. Porque el verbo divino es más grande que el Jesús de Nazaret encarnado, por lo tanto, absorbe al Jesús de Nazaret y lo mantiene, le da esa santidad, ¿verdad? Entonces Jesús es santo, siempre. Ahora, mañana, hoy y siempre. Este hecho, ¿verdad?, manifiesta cómo la santidad de Jesús proviene de esa encarnación en donde el verbo es el que manifiesta esa santidad. Pero también sucede que en la naturaleza del ser humano, que es Jesús, como tú y yo, que no tiene pecado, él tiene que vivir una experiencia humana. Y esa experiencia humana la tiene que vivir en santidad. Y entonces ahí es donde nosotros, como seres humanos, aprendemos de Jesús de Nazaret a vivir como seres humanos la santidad de Jesús. Y entonces esa santidad se llama la santidad absoluta que le da el verbo de Dios, y la santidad adquirida, que es la que va manifestando Jesús en toda su vida, desde la encarnación hasta retornar al Padre, manifestándola, haciendo lo que el Padre le pide, y haciéndolo, y él lo hace porque ama al Padre, y entonces reconoce el amor del Padre, y el Padre le dice, yo quiero agradar al Padre, dice Jesús, y por lo tanto yo hago la voluntad del Padre en mi vida. Este hecho de aceptar, agradar al Padre y hacer su voluntad, le permite a Jesús en todos los momentos de su vida humana, en su niñez, en su adolescencia, en su juventud y en su edad adulta, mantenerse en la santidad. De tal manera que en el momento de fallecer como ser humano, Dios Padre reconoce, dice la palabra justifica, ¿verdad? Eso es, reconoce que Jesús en su vida humana se ha mantenido también en santidad. Entonces ahí vemos cómo la santidad de Jesús se manifiesta, no solamente por su naturaleza del verbo divino, sino también en su naturaleza humana ha alcanzado mantener la santidad. ¿De qué nos sirve eso a nosotros? Nos sirve de mucho, porque ese ejemplo que Dios hizo en Jesús, y Jesús agradando al Padre y haciendo su voluntad, ese camino que él recorrió como ser humano, ahora nos lo presenta y nos dice, ¿verdad? Ustedes desean ser santos como yo fui santo, y nos hace esa invitación, nos hace la invitación para que en nuestra voluntad, en nuestra madurez humana y cristiana, en nuestra conciencia y en nuestra libertad podamos elegir si queremos ser o no santos, ser santos o no como Jesús. Ahí esas son las enseñanzas que hemos recibido. Pero hay una noticia maravillosa que recibimos ya en las últimas enseñanzas. ¿Y cuál es la noticia maravillosa? De que la santidad a la cual nos está invitando Jesús no nos deja solos, sino que viene Él mismo a darnos su propia santidad. Entonces nosotros somos santificados en Jesús. Eso si nosotros nos apropiamos de Jesús, de la santidad de Jesús. Bueno, este breve resumen que le hice, si a usted le cuesta recordarlo, pues lo puede volver a ver en el video, y de todas maneras va a estar en el documento del PDF para que usted lo lea y lo estudie. Es importante conocer el camino que hemos ido recorriendo en el aprendizaje para darnos cuenta de que cuando nosotros estudiamos eso en los temas anteriores,
Lo que buscaba Jesús es que nosotros lo contempláramos. Y esa es parte de esta enseñanza de hoy. Yo puedo leer un libro de Jesús, como hablábamos de Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI, ¿verdad? O este de Cantar la Mesa, Santos los Santos, que estamos ahora desarrollando. Todos podemos leer el libro y tratar de comprender en nuestra inteligencia e incluso guardarlo en nuestra memoria. Y nos va a quedar como una bonita historia, como un conocimiento, como algo pues de lo que podemos hacer uso de repente, ¿verdad? Y de repente también nos va a ayudar pues a vivir un poco mejor. Pero se necesita algo más, algo más. No basta solo con escuchar la enseñanza, no basta solo con leerla, no basta solo con comprenderla. Se necesita algo más. Y se necesita la gracia de Dios. Para que yo pueda, además de encontrarme y descubrir y comprender ese conocimiento, se necesita que yo, con la gracia de Dios, yo me lo puedo apropiar. Hacerlo mío. No que me quede solo con un conocimiento intelectual, sino que ya pase a mi alma. Y que ese conocimiento sea un conocimiento en el Espíritu Santo, en la gracia de Dios, a donde solo puede llegar la gracia y el Espíritu Santo. Nosotros por nuestro propio esfuerzo no podemos, pero necesitamos la gracia, como dijo la hermana en su oración. Estamos aquí porque lo necesitamos, ¿sí? Necesitamos la gracia de Dios y el Espíritu Santo para comprender esto. Pero no solo para comprenderlo en la dimensión que Jesús quiere que lo comprendamos, sino también para que seamos capaces de apropiarnos nosotros de esta enseñanza. Entonces hoy yo quisiera compartir con ustedes y que me digan, ¿ustedes sienten de que han aprendido a contemplar al verdadero Jesús a través de las enseñanzas? ¿Lo han logrado descubrir? ¿Se han encontrado con Jesús a través de la enseñanza? ¿O solamente se ha quedado en un conocimiento que a veces hasta se nos olvida cuando no lo recordamos? ¿Verdad? ¿Usted conoce mejor ahora a Jesús? ¿Lo reconoce más profundamente? A ver, cuénteme. Eso es lo que yo quiero saber. Si usted se ha encontrado con ese Jesús y ¿qué ha descubierto en él? ¿Qué ha descubierto en ese Jesús? Aparte de lo que yo ya le dije, que eso es la teoría, digamos, ¿verdad? Ese es el camino del conocimiento intelectual que nosotros recorrimos. Pero encontramos al verdadero Jesús que está manifiesto en esa teoría. ¿Conozco mejor a Jesús ahora? ¿He desarrollado una mejor capacidad espiritual para contemplar a Jesús en su belleza, en su pureza, en su santidad? ¿Lo conozco más? A ver, cuénteme, seguí con sus palabras, vaya diciéndome usted, mire, yo con Galitos, pues yo conozco a Jesús, lo conocí así, así, y lo conozco ahora así, yo he aprendido esto, aquello. A ver, pues cuénteme, no me vaya a contar otra cosa, cuénteme de Jesús. Yo quiero que usted hable de ese Jesús que ha salido a su encuentro y se ha encontrado con usted. ¿Verdad? Bueno, pues ¿quién es la valiente ahí que se va a lanzar a... Yo creo que, mire, hablar de la persona que amamos, eso cualquiera brinca para decirlo. Así que yo sé que ustedes están gozosas y dispuestas y van, no se me amontonen, pues, ¿verdad? Vamos, pues ahí, alguien que ahí diga, yo quiero hablar de Jesús. A ver, ¿quién quiere hablar de Jesús? Yo quiero hablarle de Jesús. Va, Don habla, Carlitos. Pues, Yo he aprendido poco a poco a amarlo más. Antes, mucho antes de la pandemia, pues yo iba con amigas que me incluso Emilia, usted la conoce, la ha visto aquí conectada. Gracias a ella me mandaba mensajitos y me decían, Shenita, la espero en la esquina a las 7:10. Entonces, y así empezamos, pero lo estoy hablando tal vez de hará unos 15 años, no sé. La misa todavía la recibíamos en el seminario, entonces, o tal vez más de 20 años, no sé. La verdad es que no me recuerdo muy bien, pero fíjese que gracias a ella, eh,
en serio, aunque hubiera mucho frío, lo que fuera, nos mojábamos hasta las rodillas, ¿verdad? Porque la sombrillita y nos íbamos caminando ella venía desde su casa un poco más lejos y estábamos en la esquina algunas veces con doña Olguita, mi vecina, que también se ha conectado algunas veces, y Dinora algunas veces. Entonces caminábamos y nos íbamos hasta el seminario ahí con los seminaristas y hacíamos las laudes, todo eso. Y luego la misa, casi que bastante exclusiva, porque habían algunas veces que solo estábamos nosotros de personas, ¿verdad? Ajenas. Entonces he ido como evolucionando con eso, me he fijado y enterado más de cosas que, que realmente hay algunas que tal vez no he llegado a comprender y a entender muy bien, pero a través del tiempo, ahora con sus enseñanzas incluso, yo estoy más tiempo a solas, se puede decir, me llama más, me, este, como me emociono más. Estoy en el Santísimo más tiempo, estoy en el Santísimo siempre tratando de estar más ahí, tratando de estar más callada, porque le confieso de que casi siempre siento que como que no aprovecho el tiempo en estarle hablando, cuando que ya entendí que debo que en el silencio Jesús me va a hablar, ¿verdad? Entonces yo le digo, Dios mío, Jesús, háblame, quiero escucharte, me voy a callar y cuando siento ya estoy hablando de nuevo. Entonces, y a raíz de eso, mi esposo se ha pegado conmigo. Entonces he tenido esa bendición de que a veces ha sido tan extremo que a veces he estado yo mal del estómago, o que se me sube la presión. Anteriormente no estaba tan controlada de la presión y no iba porque me sentía mareada o mal, de mucho dolor de cabeza y todo eso, y él se iba solo a la misa. Entonces han sido como bendiciones a la par de que, porque yo no le decía, mira, anda a misa o vente conmigo, no sé, sino que es tal vez a base del ejemplo, no sé. Entonces, sí he aprendido a, a verlo, a ser como más consciente de lo que recibimos. Me voy a quedar aquí en la casa, está tan cerca Jesús y no voy a ir a estar con él. No puede ser que me quede viendo la tele o haciendo nada y no vaya con él, están teniendo esa bendición aquí tan cerquita. Entonces, eso, a veces tengo la hostia en la boca y no me la quiero tragar, porque digo, ay, Dios mío, estás conmigo. Y, y, y me emociono. Y cuando tengo la bendición de ser ministro de la Eucaristía hace 12 años, y, y todavía tiemblo al tenerlo en las manos, ya podría estar acostumbrada, pero no. A veces ni me sale cuando digo el cuerpo de Cristo, y a veces no me sale, se me queda porque lo tengo tan cerquita y, ay, Dios mío. Entonces, me duele cuando muchas veces peco por cualquier cosa, o no soy tan amable, no soy tan cariñosa. Me acuerdo de cuando usted dice que con el más cercano, que es mi esposo, tendría que ser yo más, como más paciente, como más misericordiosa, como usted ha dicho. Entonces, he tratado y he ido lográndolo, Entonces, eso le comparto. Tendré más cosas como para decirle, pero se me agolpan en el pecho, entonces no puedo, no puedo más. Y Jesucito me conoce y sabe que así ha sido mi experiencia por todos estos años.
Siempre quise tener incluso pues así de cerquita. Yo he sentido como Dios me ha escuchado, como con muchas cosas que le he pedido y a veces no me quiero ni lavar las manos cuando ya he dado la comunión, hasta me pongo los dedos en la boca, digo yo, Dios mío, estuviste conmigo. Entonces, y lo abrazo cuando dejo el copón en el sagrario, lo abrazo y hay veces que no quiero dejarlo ahí porque digo yo, ay, Dios mío. Entonces, creo que nunca había dicho todo esto, pero pues, gracias a Dios. Gracias. Gracias, Shenita. Todas esas experiencias humanas, como persona humana que eres, es maravilloso escucharte. Gracias. Gracias porque tú estás manifestando el ser humano que eres. Y precisamente es lo que Jesús quiere. Al encontrarse con nosotros es que nosotros seamos esa persona humana que Él predestinó y eligió para ser santa. Y ahí es donde viene de esa experiencia maravillosa de aprender de Jesús para contemplarlo, para descubrirlo. Y el Señor nos hace acompañar en la familia, especialmente de tu pareja, ¿verdad? Qué alegre que el Señor también a él le esté dando ese llamado y esa gracia también para que qué lindo el círculo con la pareja. Saben que nosotros los hombres somos a veces meros mudos para expresarnos, ¿verdad? A veces no decimos lo que debemos de decir, a veces porque no se nos ocurre, ¿verdad? Pero ha de ser una gran alegría de tu esposo de saber que va contigo, ¿verdad? Porque no es lo mismo ir solo. Cuando uno está casado no es lo mismo. Siente uno que falta algo, ¿verdad? Y siempre, exactamente, no falta algo, falta alguien, ¿verdad? Gracias por compartirnos eso. Lesbia quería compartir también, a ver si está disponible ahorita. Porque no está en la pantalla. Bueno, si no, cuando ya esté disponible. ¿Quién más quiere hablar de Jesús? Vamos, hermanos. Yo le voy Vamos, Marlita. a comentar algo. Antes, no sé si la vez pasada ya les comenté que yo antes de casarme, pues cuando era patoja, que estuve con madrina, ella sí me mandaba a misa. Y cuando era chiquita también iba a misa, pero más lo hacía por ir a jugar, ¿va? Porque era en latín cuando daban las misas. Entonces yo no entendía nada, pero estaba en la misa. Y cuando salía, me iba a jugar con mis amigas ahí al Parque Colón, que habían columpios y todo eso, ¿verdad? Ahí me iba a jugar yo. Y se me pasaba el tiempo. Cuando yo preguntaba qué hora era, la 1, ya de a mediodía. Decía yo, ay, no, me voy corriendo para mi casa. Y me iba a mi casa. Pero eso era de todos los domingos, ¿verdad? Me levantaba temprano y como en aquel entonces no era como ahora, que hay agua y toda la cosa, ¿verdad? Con tonel de agua fría nos bañábamos para ir a misa. Pero sí, iba a misa, pero como les repito, no entendía nada, ¿verdad? Porque todo era en latín. Pues a través del tiempo, estuve con mi madrina también y ella sí me obligaba a ir a misa. Pero usted sabe que cuando uno es patojo no le pone atención, ¿verdad? Y así pasó el tiempo. Cuando me casé, igual tampoco fui a misa, no iba. Hasta que ya me separé de él y estuve ya sola. Entonces me invitaron para ir a una charla, a unas pláticas en una casa. Y dije, yo voy a ir porque no sé si será católico, si es evangélico. Bueno, yo siempre voy a ir. Porque la señora que me invitó ya faltaba de entrar el carro a mi casa con tal de llevarme, ¿verdad? Y cuando estaba lloviendo igual, ella se acercaba bien el carro y me llevaba. Se llamaba Sheni también. Entonces, eran 3 meses.
En una de esas fui a retiro porque cuando dijeron, ay, el padre, hablaban de cosas de Dios, ¿verdad? Pero yo siempre estaba con que eran evangélicos, ¿verdad? Ay, no, ellos hablan de Dios también, pero son evangélicos, decía yo. Pero cuando dijeron que ya iba a haber un retiro con el padre, entonces dije yo, entonces sí es católico. Dije yo, ¿verdad? Entonces seguí yendo, e incluso me anoté para que me mandaran también al retiro y toda la cosa. De ahí ya me enviaron a una comunidad. Ahí comencé yo. Cuando fue el retiro, y no se me olvida la alabanza que dice, tarde te amé, ¿verdad? Tarde te conocí, en fin. Esa fue la alabanza que dieron cuando regresamos del retiro. Nos recibieron con alabanzas, con alegría, con café, en fin, qué emoción. Nunca había estado yo en una cosa así, pues, ¿verdad? Pero en eso nos salimos porque vivíamos en la zona 10. Ahí fue donde ya nos venimos a Bosques. Sí, iba a misa, don Carlitos, le soy franca, pero todavía no entendía yo bien nada, ¿verdad? Yo iba a misa porque me incorporé a la comunidad y todo, ¿verdad? Pero ya conforme el tiempo yo fui ya entendiendo más, ¿verdad? Del significado y de las cosas. Bueno, para no cansarlo, ahora con sus charlas, ahora ya me he dado cuenta de todo el significado que es y lo valioso que es saber, ¿verdad? Y las enseñanzas que usted nos da, porque yo ahora cualquier cosa, ay Señor, ay Dios mío, ay gracias a Dios que ya salí de esto, ya hice el almuerzo, por decirle así. Gracias Señor, porque ya terminé. Sí, ya desayunamos, ay bendito sea Dios, porque ya desayunamos, ¿verdad? Porque aunque sea un pan, pero ya no lo comimos, ¿verdad? Porque cuántos hay que no tienen nada también, ¿verdad? Entonces ya he entendido más y le soy franca, ya con sus charlas y todo lo que nos ha dicho, pues, como les repito, ya entendí bastante, ya. Y digo, ay, Dios mío, tan lindo que es. Solo con ver las plantas, pues, que ya las pongo a un lado, que ya las pongo en el otro y digo, ay, tan lindo que es Diosito, digo yo, porque miren cómo está esta planta tan bonita, ¿verdad? Y ahí es donde uno se da cuenta, pues, de las cosas y de lo que yo le pido a Diosito lindo. Gracias y le doy infinitamente gracias a Dios porque me lo ha concedido. Eso es todo lo que le puedo decir, porque si no platicamos los demás. Muy bien, Magdita. Mira, qué lindo. Gracias por compartirnos tu testimonio de cómo Jesús ha salido a tu encuentro y te ha enseñado a valorar el sacramento de la Eucaristía, la Santa Misa. ¿Verdad? Y sigue esmerándote para seguir conociendo. Sí, cuando voy a misa y lo recibo, digo yo, gracias Señor, porque nuevamente estás en mi corazón. Amén. ¿Verdad? Sí. Y ese estar es para quedarse. Sí. ¿Verdad? Y todo ya se queda contigo. Y Él es el que te ayuda a contemplar las plantas, porque te está dando sus ojos de misericordia. Cuando tú dices, ay, que esta planta tan linda, ay, no la voy a cambiar de lugar porque aquí no está floreciendo, y la cambias y mueves, pero la estás disfrutando. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es parte de la enseñanza que has recibido. Yo te agradezco que lo hayas compartido porque para que las hermanas escuchen que están aprendiendo a contemplar con los ojos de Jesús. Sí, así es. Con los ojos de Jesús, así. Chenita que está hoy emocionada con hablar del amor de sus amores. ¿Verdad? Mire, cualquiera se emociona. Cualquiera se emociona cuando verdaderamente está sintiendo uno en su corazón
que Jesús está con uno. Porque ahora con la pandemia que ya no salimos ni nada y mi hija no me decía, no mamá, es que las iglesias, mucha gente y que no sé, y que, ay Dios mío, decía yo, entonces no puedo ir a la iglesia. Pero ya cuando fui la primera vez dije, "Oh, gracias Señor, porque ya estoy aquí en Bendito la sea Dios. iglesia". Sí. Muy bien, gracias Magdita. Bueno, vamos a, como tú dices, vamos a seguir escuchando a las demás hermanas. Sí, Vamos a ver, así es. ¿quién más puede ahora, quiere hablar? Lesbia, ¿no has regresado? A ver. Muy bien. Yo, Carlito, le voy a comentar Muy bien. que yo aprendo cada día más, porque yo he estado toda mi vida en la iglesia y les voy a contar que yo quería ser artista. Yo quería ser artista, pero estudiaba en un colegio de monjas y como no tenía amistades, ni amigos, ni amigas, y no me daban permiso de nada, mi hermano me llevaba en bicicleta al colegio. Entonces era un colegio de monjas y siempre me miraban callada, ¿verdad? Bien, no tenía amistad con nadie porque no me dejaba, mi papá era demasiado estricto, pero de los estrictos exageradamente. Y entonces, pues, me gustaba ir a orar con las monjas. Y entonces ya tenía 2 años y me dice la monja, esta es una anécdota. Y entonces me dice la monja, ¿podría ir a hablar con tu papá? Y le dije, sí. Y me dijo, bueno, voy a hablar con tu papá. ¿Está tu papá esta semana? No, le dije, tal vez viene de la otra casa la otra semana. Entonces me dijo, pero un inocente, ¿verdad? Porque pues no le decían a uno nada y luego me llegaba mi hermano a visitarnos, el mayor que vivía en Jutiapa y me dijo, tú tienes 2 hermanas, me dijo. Ay, dije, sí, y mi papá va a mi casa, me dijo. Tu papá va a mi casa, me dijo, es mi papá. Y yo me quedé con eso nada más. Y luego le dije yo a la monja, ¿sabe qué? Yo creo que, no sé, mi papá no está, pero tal vez viene la otra semana de la otra casa. Y me dijo ya, ¿cómo así? Le dije, pues no, usted es que él tiene varias casas. Le dije, pues lo que uno oye, ¿verdad? Pero yo no sabía. Entonces viene y me dijo, ok. Y entonces cuando llegué le dije, sí, mi papá está en la casa. Si quiere ir a platicar con él, pero no le va a dar queja porque si no me pega, si yo no he hecho nada malo. Y ella me dijo, no, 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 yo voy a ir a hablar con tu papá. Y cuando llegó a hablar con mi papá, le dijo que estaba un grupo ya de niñas que iban a viajar a El Salvador al convento. Y que entonces ella creía que yo ya estaba lista para irme al convento, que yo era una de las elegidas. Entonces le dijo, entonces mi papá la recibió mal. Y yo me fui a esconder porque yo no sabía qué le iba a decir a mi papá. Y entonces le dijo mi papá que no, que yo no podía ir al convento porque los sacerdotes se metían a las monjas abajo de las botanas. ¿Qué le parece? A mí me dio una vergüenza horrible que yo no entendía lo que le decía, ¿verdad? Porque yo era muy ingenua, muy inocente. Y entonces cuando se fue la monja, me mandó a llamar mi papá. ¿Qué le dijiste a la monja? Yo nada. ¿Qué hiciste? Yo nada he hecho. ¿Por qué? Me dijo, ¿qué te querés ir? Me dijo, al convento, me dijo, ¿querés que te vas a librar de la casa? Me dijo, pues aquí la que cocina y la que hace todo y mira por sus hermanos es usted. Y usted no se puede ir a ningún lado. Como al mes, don Carlitos, se fueron dos muchachas conocidas. ¿Y qué cree que fueron a decirle a mi papá? Porque él viajaba a veces para El Salvador y todo Centroamérica. Le dijeron a mi papá que si podía hacerle el favor de que no sabían nada de sus hijas, pero que si podía llevar al Señor, porque ellas no querían estar en el convento y no las dejaban mandar una carta, ¿verdad?
Entonces que querían ir a ver qué era lo que pasaba y me dijo mi papá, ¿así querías estar? ¿Viste? Me dijo, ellas están llorando, pues no tenían vocación, ¿verdad? A mí me encantaba todo lo de Dios desde chiquita. Entonces, para las fiestas, yo era la Angélica María y Rocío Dúrcal les cantaba. Y entonces, pero Dios tenía otro propósito para mí, ¿verdad? Dios tenía otro propósito, porque Él dijo, vas a ser artista, pero mía. Entonces, en eso pusieron una iglesita ahí, llegaban misioneros de México. Y yo en ese tiempo tenía un depósito de plátano. Y entonces mi papá me decía, vaya a recoger el plátano, y a veces mis hermanos no estaban. Me iba con una carretilla a traer todo el plátano al camión, lo bajaba y yo lo empacaba. Y entonces cuando llegaban los misioneros a la iglesia decían, la platanera, había otra que vendía leche, sus papás ya la repartían en aquellos tambones, ¿verdad? De aluminio. Y la otra era costurera, decía la platanera, la costurera y la lechera. Entonces en la mañana nos íbamos ellos cantaban, tocaban, ¿verdad? La guitarra, como le dicen a él. Íbamos a dar serenata en la madrugada. Entonces, pues así nos decían, va la platanera, la costurera, la lechera. Y nos íbamos a dar serenata a las calles con los sacerdotes que venían de misioneros de México. Y ahí empecé y me gustaba ir a la iglesia, a mí me llamaba la atención. Y yo me acuerdo que llegaba la Semana Santa y le decía a mi papá, déjeme ir con mis hermanos a ver la procesión. Pero mire, don Carlitos, yo desde niña, yo me metía en esas procesiones, yo lo vivía como que era todo real desde chiquita, yo no sé, pero soy premiada, yo creo, de Dios. Y yo sé que Dios me ama, me ha cuidado y me sigue cuidando, porque a pesar de que yo tengo algo en mi estómago que me supura por año y medio y mis piernas con los ligamentos rotos, no cojeo. Entonces, esa es una misericordia de Dios, ¿verdad? Porque Él me tiene así, pero Él sabe que yo toda mi vida he estado en la iglesia. He cantado en la iglesia de Santa Rosa de Lima 12 años en Estados Unidos, en la de Guadalupe 14 años. He ayudado a los niños huérfanos en actividades de México, Uruguay, Bolivia y Salvador. Ahora me extrañan en Estados Unidos por eso. En esta iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Claremont, California, canté 16 años y empecé con mis hijos y mi esposo, después me dejaron sola, ¿verdad? Y después conquisté otra vez a mi esposo y él era el que proyectaba la misa en computadora y yo le dije solo 2 días y ya lo dejé ahí, ¿verdad? Porque no es lo mismo. El camino de Dios no es fácil, es muy duro, ¿verdad? Porque tenemos muchas pruebas y el demonio siempre quiere estar atrás de nosotros para botarnos. Pero le cuento esto, Gonzalito, porque fíjese que hace 3 años me escogieron a mí para la Virgen de Dolores en Estados Unidos de 10, pero yo digo, Dios me conoce, todo lo que he vivido y todo lo que ha sido mi vida, mi trayectoria, me escogieron a mí. Y mire, yo miraba toda la pasión de Cristo y yo no creía que era yo. No podía ni caminar porque me dolía mucho mi pierna, pero lo hice. Y mire, todos estaban asustados de lo que yo había hecho. Decían, no, Julie era la que tenía que hacer ese papel. Y fui a muchos talleres tal vez lo conoció, lo oyó al padre Ignacio Larrañaga. Bueno, fíjese que a sus talleres como 10 veces y viví los 10 talleres y hice los 10 retiros, ¿verdad? Que los hacíamos en jardines, en montañas, que uno miraba un pájaro y miraba los árboles y la creación de Dios. Y todo eso lo he vivido yo y cada vez que lo volví a repetir, lo entendía diferente y lo entendía más y más. O sea que he estudiado muchísimo, pero porque me gusta, a mí me gusta. Y viera que sus pláticas a mí me encantan, don Carlito.
Mire, yo sufro cuando no puedo estar, porque mi esposo a veces como que me dice, solo la iglesia, solo ahí, solo quiere estar, y esto y el otro. Le digo que siempre no falta el demonio que lo quiere alejar a uno y a mí me hace sufrir, porque yo estoy entregada a Dios desde toda mi vida. Y ahora mire, le cuento una anécdota que tenía un cumpleaños con mariachi, con fiesta el martes. Y yo preferí irme al cementerio a ver a mi familia y a ver a mi hermano que acaba de fallecer con su familia. Y mire, me sentí tan bien. Y cuando llegué me dijeron, se perdió toda la fiesta. Dije, bueno, pero me gocé otra. Fui a rezar el rosario a 2 cementerios diferentes. Ayer me fui a misa. El domingo le celebré el cumpleaños a mi mamá con misa. Entonces, pero me gusta aprender más y más. Con lo que las pláticas que usted me da me han enriquecido más, porque he estudiado también las cartas que nos dejó a las mujeres el santo Juan Pablo II. Entonces, pero porque me gusta conocer mucho. Pero mi camino siempre ha sido con Dios. Pero mire, desde niña, y mire lo que yo quería ser artista de México, y yo no sabía que el propósito de Dios era que yo le cantara a Él. Y mire, voy a una iglesia y yo oigo cantar y yo estoy cantando. Cuando siento yo estoy cantando. Y la gente me voltea a ver, pero digo, es que ya Dios eso es lo que quiere que yo fuera. Así que eso les quería compartir Gracias, de mi Julie. camino hacia el Señor. Pero gracias y que Dios lo bendiga, don Carlitos, porque yo amo a Dios, lo amo con todo mi ser. Y me gusta aprender cada día más, cada día más. Muy Así bien, que muchas gracias. gracias. Que Dios lo bendiga, don Carlitos. Gracias, Julie. Mira, no, sí, es que la vida de cada uno es una historia de amor de Jesús, ¿verdad? Él los va buscando, él sabe el propósito de la vida de cada ser humano, especialmente de cada mujer, ¿verdad? Sabiendo que él respeta la dignidad de la mujer, incluyendo esos carismas que da, como el tuyo de la música, ¿verdad? Y Don también, Carlitos, que mis nietos no están bautizados. Y me dijo mi suegra, ¿cuándo bautizan los niños? Mire, agarré 5, los llevé a la Placita Olvera en Estados Unidos, los bauticé a los 5. Y casi a todos me han costado a mí los bautizos, comuniones, confirmaciones. Y hasta de los ahijados que tengo, soy de bautizo, de comunión, de confirmación y de matrimonio. amén. Así se tiene que hacer, es parte de la misión, ¿verdad? La estás cumpliendo Sí, la perfectamente, misión. ¿verdad? Felicitaciones. Que el Señor Gracias, te siga bendiciendo. Y gracias por muchas compartir. gracias. Y que Dios lo bendiga a usted también por sus pláticas, Enrique. Muchas gracias. Que Sí, nos enriquecen recibo las mucho. bendiciones. Sí, Bueno, gracias. tenemos un poco de tiempo todavía para alguien más. Ya está Lesbia por acá. Vamos a ver si Lesbia quiere ahora hablar. Don Carlitos, aquí he estado siempre. Yo iba a llamarte, pero no aparecías. No, fíjese que cabal en el momento, bien, le escuché, pero mi esposo me llamó en ese momento y él no está aquí. No Entonces le tengas pena. respondí un momentito, perdón por eso. Pues don Carlitos, fíjese que la verdad es de que yo creo que jamás vamos a terminar de conocer a nuestro Señor. De las maravillas, ¿verdad? Hablamos de Él, lo que nosotros experimentamos. Yo la verdad es de que pues mi historia, por decirle, tal vez es un poco corta. Desde que yo no me crié con mamá, solo con mi papá. Pero yo tenía una guía prácticamente mi abuelita, que en paz descanse, paterna. Entonces ella era muy amiga del padre Hermógenes Cuarchita de San José Pinula, él, su confesor y su amigo. Pero cuando íbamos allá con ella era de rezos, de rezos, de rezos. Para el 7 de octubre, ella cumplía años junto con la Virgencita. Era una algarabía tan bonita que ella le hacía por su propia cuenta. Primero quemaba las bombas a ella, ya por decirle la otra semana hacía la fiesta para ella propia, ¿verdad?
Pero yo cuando llegábamos allá era de rezar el rosario, tanto que hasta que me fastidiaba porque era como repetitivo, largo y todo. Pero yo ahora entiendo de que no tuve, como le digo a mi mamá, o que me enseñara, pero bendito sea Dios, tuve a mi abuelita y ese ejemplo es el que traigo, ¿verdad? Y creo que desde ahí empieza, para mí, pues desde ahí empieza el amor para nuestro Señor. Claro que hasta ahora de grande he ido experimentando, viendo y tantas cosas de Él, ¿verdad? Palpables, porque la verdad es que no nos deja, don Carlitos, y hablábamos con mi esposo anoche de que en cosas tan insignificantes Él está, y le digo a mi hijo igual también anoche. Mire, mi hijo, le digo, si usted le pide a Dios, a nuestro Señor, con su corazón y con todo su ser, Dios es muy lindo, mi hijo, y Él es muy lindo a pesar de que nosotros pues no nos entregamos totalmente a Él, ¿verdad? Entonces, yo le podría enumerar muchas cosas que he visto y palpado en Él, ¿verdad? Pero la verdad, encierro todo eso, don Carlitos, en que pues yo sé que yo lo amo, sé también de que no, por decirle, yo mis misas de domingo, pues ahí estoy, ¿verdad? Las de precepto igual, cuando puedo también. Entonces sería tal vez hipócrita decirle que siempre estoy, ¿verdad? Cuando más de alguna cosa pasa y no lo puedo hacer. Pero pues siempre Él está en mi mente, en mi corazón, y otra cosa que he aprendido, pues que usted siempre nos dice, es de que oramos a Él, pedimos a Él en cualquier momento, ¿verdad? Una oración pequeña, un pedir, rogar por alguien, esa es una oración que va elevada para Él, es una comunicación que tenemos o que yo tengo con Él, ¿verdad? Y yo creo que eso es en cada momento de mi vida, porque así es, ¿verdad? En el diario vivir. Entonces, yo sé que, como le repito, lo poco que yo traigo de mi abuelita, pues yo ya prácticamente ya le agarré amor al rosario sin que nadie me lo dijera. No mi papá, por ejemplo, no me decía nunca, mira, mi hija, rezá y tantas cosas. No, yo era la que decidía ir a misa y, y así con mis hijos igual, era yo. Eh, entonces, bendito sea Dios, pues ahora a mis nietos, no le puedo decir mis hijos porque mis hijos es mentira. Ellos no, sí van a misa y todo, pero no es aquella constancia, ¿verdad? Con ellos, pero bendito sea mi Padre, ahí están mis nietos ahorita. Dos de ellos son acólitos, ya viene la chiquita de 9 años, de ella nació también ya ser acólita. Mi nuera es proclamadora, igual que yo. Entonces creo que más o menos ahí vamos la familia, como dice, serviremos a nuestro Señor, esperando en Dios y tanto que le pido que mi hijo pueda servirle también, ¿verdad? Porque mi esposo, a pesar de que está lejos, él le sirve a nuestro Señor también. Ha sido muy condecorado donde está en Los Ángeles, pues es una vanagloria por decirle, pero yo lo que le digo a él es que la gloria es para nuestro Señor, ¿verdad? Para nuestro Señor, porque pues nosotros hacemos lo que podemos pensando en amarlo a Él, ¿verdad? En seguirlo. Así es de que ya le digo, don Carlitos, que yo sí, la verdad es que eh, es así como he ido tal vez amándolo más, ¿verdad? Amándolo más y sintiendo la necesidad más de Él. Eso es lo que les puedo compartir para no alargarme mucho más. Muchas gracias, Leslie. Lindo, lindo todo lo que has compartido. Mira, tu esposo de misión, ¿verdad? Tú con una misión aquí. No dudes nunca, tu hijo va a estar sirviendo al Señor. Eso tenlo por seguro. Y todos sus hijos, y sus hermanos, y sus padres, y sus familiares que están escuchando ahorita, hermanos y hermanas, no lo duden, ellos van a servir al Señor. Todos tenemos nuestro tiempo, el Señor siempre nos espera, nos aguarda, nos deja caminar, hasta que nos damos cuenta que Él ha caminado con nosotros y que hemos desperdiciado un tiempo valioso, como dijo la hermana, tarde te amé, como dijo San Agustín, ¿verdad?
porque dice uno que bruto. ¿Cómo, cómo no me entró en la cabeza, verdad? Esa enseñanza, ese aprendizaje, ¿verdad? Y también, fíjense que esta experiencia que estamos viviendo ahorita es una experiencia muy bonita por el hecho de que, primero, la felicito por el respeto con el que han hablado, ¿verdad? Ustedes no han hablado mal de nadie, a pesar de que han recibido o violencia o una disciplina muy férrea o a veces hasta maltrato. Pero han respetado a las personas de las cuales ustedes han compartido. Lo segundo es que el espíritu como que lo están haciendo es un espíritu de amor. Como maestro, yo tengo que percibir en el Espíritu Santo cómo se sienten ustedes. Yo cuando las escucho hablar, yo sé cómo se sienten. Ahí miraba yo a Amparito, ¿verdad? Que estaba un poco, ella, un poco nerviosa y se levantó un par de veces y todo, Amparito, ¿verdad? Pero cuando la hermana mencionaba ahí que a veces el Satanás se mete y todo, ella asentía con su cabecita, ¿verdad? Amparito, ¿verdad? Y yo le digo a Amparito, ¿verdad? Sí, es cierto, el mal existe y ahí está, pues, pero mire, no nos fijemos tanto en el mal, ¿verdad? No le demos tanta importancia a Satanás y a esos espíritus inmundos y a esa maldad. No le demos la máxima importancia. Es una criatura, es una criatura creada por Dios y está sujeta a Dios. Nosotros en el discernimiento que hemos ido aprendiendo de que cuando ponemos los ojos en las personas, los quitamos de Jesús. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Cuando las personas hablan de otros. Es que fíjese, Carlito, que este señor hizo tal cosa y vi que qué barbaridad, que todo, ya quitó los ojos de Jesús, ¿verdad? Porque cuando hablamos de otros, de esa manera, así como que acusándolos o señalándolos o como que haciéndolos sentir de menos o juzgándolos o prejuzgándolos, hemos quitado los ojos de Jesús. Pero ustedes lo han hecho ahorita en su sentimiento, en su espíritu, en su alma. Hay una claridad, hay una pureza de intención de lo que están compartiendo, fíjese, ¿verdad? Entonces eso se escucha espiritualmente y dice uno, sí es cierto, ¿verdad? Porque cuando uno escucha que una persona padeció mucho para llegar al final a encontrarse con Jesús y a realizarse como mujer, dice uno, qué dura la vida de esta persona, ¿verdad? Y yo sé que la vida de ustedes, así como la mía, ha sido dura. Decía la hermana que es difícil seguir a Dios. Pues no es tanto lo difícil de seguir a Dios, sino que lo difícil es vivir con Dios, ¿verdad? Porque nosotros vivimos nuestra vida y nuestra vida es la que nos tocó vivir, cada uno una experiencia totalmente diferente, por eso es que no podemos compararnos con nadie, a cada uno el Señor le ha permitido una vida. Cuando escuchaba yo a la hermana ahí de su niñez, ahí con un papá muy estricto que la puso a hacerse cargo de sus hermanos, lo mismo le sucedió a mi abuelita, eran 15 hermanos y ella era la 12 y se tuvo que hacer cargo de todos los que venían así como marimbita. Y del mismo estilo del papá, o sea, mi abuelito fue, mi bisabuelito fue de esas personas rígidas, porque en la cultura en las que ellos vivieron así se acostumbraba, así aprendieron. Nosotros lo vemos desde lejos porque ese tiempo ya pasó. Nosotros no lo vivimos, ¿verdad? Lo vivió, digamos, mi abuelita lo vivió y lo vivió con toda esa fuerza que existía en ese momento, ¿verdad? Que no dejaban ir a las niñas a ningún lado y que tenían que dedicarse a la casa y obedecer. Incluso, acuérdense que hasta los enamoramientos eran en las ventanas, ¿verdad? No había opción ahí de sentarse a conversar con la persona que a uno le gustó. Pero son cosas culturales que van pasando en la historia. Eso pertenece a la historia de cada una de nosotras. ¿Cómo podemos nosotros entonces aprovechar esto que ustedes han compartido y se los agradezco desde su corazón? Eso es lo que Jesús quiere que ustedes sean, esas personas humanas que comparten su experiencia sin dolor ni sufrimiento. Se sabe que se ha sufrido, se sabe que hay dolor,
pero ustedes han logrado superarlo en esa fe, en ese amor a Jesús. Entonces Jesús está con ustedes, viviendo la experiencia humana que les ha tocado vivir, la que estamos viviendo incluso en estos momentos, si tenemos algún hijo o hija, como decía la hermana, que no está perseverando en su religiosidad o anda por malos pasos o todavía anda en una vida rebelde. Bueno, esos momentos Jesús los está viviendo con ustedes. Eso es lo que me ha enviado a decirles el día de hoy, que en la historia que ustedes tienen, ahí está Jesús. Que no se olviden nunca de que Él está con ustedes. Y así como dijo la hermana Leslie, en cada momento yo puedo hacer oración, hágala porque Jesús está con usted. Es el amigo que lo acompaña, pero lo acompaña en su interior. Y entonces aquí viene ya al final de nuestra enseñanza de hoy. Jesús es santo, es el santo de los santos, ¿verdad? Porque Él tiene su naturaleza del verbo divino, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y la santidad adquirida, porque Él quiere agradar al Padre y vivió haciendo su santa voluntad. Y eso es lo que Él pide que nosotros mismos hagamos. Pero Él nos está diciendo de que esa santidad que Él fue capaz de vivir y que fue reconocida por el Padre, esa nos la da Él a través de la fe y los sacramentos, que fue la enseñanza de la semana pasada. Quiere decir que yo, a través de la fe, yo me voy a apropiar de ese Jesús y en el sacramento, especialmente en el de la Eucaristía, yo voy a comer a Jesús. Y ese temblor que dice Shenita, esa emoción de tenerlo en las manos, de tenerlo en la boca, de saber que está con nosotros, no tengan miedo de tragarlo, porque cuando lo tragamos está más adentro todavía que nosotros en nuestros sentidos y está en nuestra alma. Pero vivamos esta experiencia para que esa experiencia de la Santa Misa, como mencionaba Margarita, sea una experiencia inolvidable en cada Eucaristía. Y recordemos esta enseñanza donde Jesús dice, ahí estoy yo para que me comas, ahí estoy yo para vivir contigo, ahí está yo para que me lleves a vivir tu día a día. Ese día, esas historias que has contado, yo he estado contigo, que tal vez no te hayas dado cuenta. Quiero seguir estando contigo. Y por eso, mi santidad, yo te la doy, porque yo vivo en ti. Y entonces ahí es donde nosotros nos apropiamos también de la santidad de Jesús. Ya no es solamente nuestra santidad. Entonces el hecho de decir, ay, qué difícil ser santa. Ay, yo no sé si voy a poder ser santa. Ay, es que a mí me cuesta ser santa. Mire, ¿sabe por qué dice usted eso? Porque cuando ha comulgado con el Señor, no lo deja a Él actuar en su interior. Si Él ya está con usted, deje actuar a Jesús en su interior y ahí va a ver cómo, empezando por ver por los ojos de misericordia de Jesús, amar con el corazón misericordioso de Jesús en esa lucha diaria, como decía Chenita, de nuestra pareja, ¿verdad? Es una lucha. Claro que hay una lucha espiritual y nos cuesta. ¿Y sabe cuál es la mayor lucha? La lucha contra nosotros mismos. Esa es la mayor lucha. Porque a veces no queremos ceder, no queremos dar el control, ¿verdad? No queremos aceptar que Jesús mande en nuestras vidas y nos cambie a hacer misericordia como Él. Entonces, el objetivo de este compartimiento es ese. Respetando su horario, nos vamos a despedir, ¿verdad? Yo no quiero que ustedes se tarden más, ¿verdad? Les agradezco a todas las que participaron, a las que no, en la próxima enseñanza les voy a dar oportunidad para que participen, ¿de acuerdo? Entonces les voy a hacer una invitación a todas. Vayan mañana y comulguen con el Señor si es posible, si no el domingo. Vayan y comulguen. Y cuando estén con el Señor y ustedes hayan comulgado con Él y hayan tragado a Jesús para que viva en su alma, siéntense un poquito, siéntense y díganle, Jesús, yo reconozco que estás en cuerpo, en sangre, en alma y divinidad adentro de mí y contigo yo soy capaz de ser santa. Y entonces así yo también lo voy a hacer. Así salimos de la Santa Misa con la santidad de Jesús a vivir la santidad de Jesús. Y Jesús nos da la gracia para poder hacerlo. Cerremos nuestros ojos, Padre Santo, bueno y misericordioso. ¿Cómo no alabarte, bendecirte y glorificarte en la vida de cada una de estas mujeres maravillosas que hoy les has dado una palabra de profecía? Tú has permitido que ellas se expresen en el Espíritu Santo desde lo más profundo de su corazón, con esa pureza de intención que tú les has dado, porque les has dado el corazón misericordioso de Jesús.
Las palabras que han brotado de su boca nos han enriquecido a todos. Nos han trasladado también en el tiempo a experiencias que ya habíamos olvidado y que a través de las experiencias de ellas las hemos revivido. Nos ha sanado también de esas relaciones familiares difíciles que hemos cada uno vivido. Y nos hemos dado cuenta que en ese momento tú estabas presente con nosotros, ayudándonos a superar esos momentos de dolor y de sufrimiento. Hoy, Señor, queremos aprovechar desde esa hondura de nuestro corazón a perdonar de todo corazón a aquellas personas que desde el momento que hemos nacido hasta este momento nos han hecho daño. Señor, yo quiero perdonarlas en tu nombre, Jesús, porque me has dado hoy tu corazón y tu mirada de misericordia. Y yo los contemplo como tú los contemplas. No los puedo ver mal, no puedo sentir mal por ellos, sino que solamente la misericordia que me das por ellos para que te los entregue esta noche a todas aquellas personas que me han hecho daño, a todas aquellas personas que en este momento me estén haciendo daño y a todas aquellas personas que me harán daño en el futuro. Desde ya te las entrego, Señor. Te las entrego para que tú te hagas cargo de ellas. Las ames como me amas a mí, las perdones como me has perdonado a mí y las conviertas a ti, para que ellas vivan también la experiencia de tu misericordia. Gracias, Padre, por cada una de las madres mónicas aquí representadas, por las que no pudieron conectarse y por aquellas que van a ver el video, hombres y mujeres, para que reciban tu gracia esta noche y que sientan cómo tú estás ya morando en su interior, para que esta noche al orar se oren interiormente, oren en su alma, desde el alma de Cristo y puedan decir, alabado sea mi papito, mi Padre nuestro que estás en el cielo, que santificado sea tu nombre, papá. Venga a nosotros tu reino, especialmente en nuestra familia, y se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, que es nuestra santidad. Danos hoy ese pan eucarístico para que podamos hacer Eucaristía y comunión entre nuestra familia y con aquellos que nos envíes a nuestro camino. Perdona nuestras ofensas, así como hoy hemos perdonado a todos aquellos que nos ofenden por tu misericordia, Señor. Evita que caigamos en la tentación y líbranos de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea Sea alabado. alabado.